En el último año, el gobierno de los Estados Unidos invirtió 160,000 millones de dólares en programas de rehabilitación, principalmente para la gente que tiene problemas con algún tipo de drogas, no de alcohol y tabaco, solo sustancias prohibidas, sustancias ilegales, principalmente metanfetaminas y fentanilo. ¿Qué está pasando con estos programas? ¿Verdaderamente están funcionando? Hoy le voy a contar algunas historias y sobre todo también le voy a mostrar qué es lo que están haciendo los norteamericanos para combatir a los narcotraficantes. Y vamos a recordar, sin duda, uno de los casos judiciales más importantes en la historia de la guerra contra el narco, el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Si está listo, comenzamos. En esta ocasión déjeme compartirle algo muy personal. Como periodista, en los últimos 25 años que hemos estado realizando trabajos relacionados con el tema del narcotráfico y las adicciones, uno se encuentra muchas historias y sobre todo muchas cosas que le podemos compartir, pero a veces nosotros mismos también estamos expuestos. Es el caso de un compañero, de Juan Carlos. Él es periodista aquí en los Estados Unidos. Durante mucho tiempo se ha dedicado a documentar este terrible fenómeno que ha dejado miles de muertos, pero jamás se imaginó que lo viviría en carne propia. Todos los días, quienes nos dedicamos al mundo del periodismo, conocemos y escuchamos miles de historias, buenas, malas, extraordinarias, motivacionales y muchas tragedias. En los últimos años, sobre todo en Estados Unidos, nos ha tocado platicar, investigar en casos relacionados con las drogas y conocer familias que viven alguna tragedia por culpa de los narcotraficantes. En su programa Infórmate y Transfórmate. Juan Carlos González, desde hace varias décadas, decidió vivir en Estados Unidos, junto a su familia. Es un periodista de larga trayectoria y reconocido en la comunidad latina. Ha narrado muchos casos, pero jamás se imaginó que un día contaría su propia historia. Si bien es cierto que estamos acostumbrados a andar en la calle y a reportar los problemas de los demás y que nos sigue doliendo a pesar de los años, porque siguen doliendo las tragedias a pesar de que no son nuestras, pero nunca esperas que esas tragedias vayan a llegar. Desgraciadamente a nosotros, a mi familia y a mí, pues llegó a nuestro hogar y obviamente te duele mucho, o sea, te parte a pesar de que estés acostumbrado a ver tragedias. Juan Carlos perdió a su hijo, un joven que vivía en un círculo familiar estable, estudiaba, tenía amigos, era muy querido. Lamentablemente, cayó en el infierno de las adicciones. Mira, lo único que yo no voy a hablar es exactamente cómo se quitó la vida a mi hijo, pero lo que sí te puedo decir es de que él anduvo en drogas, no sé exactamente cuánto tiempo, no quise saber exactamente qué drogas a final de cuentas estuvo utilizando. Lo que sé es que a raíz de la muerte de mi suegro, quien falleció 8 meses antes, lo que me dijeron las autoridades es que mi hijo había comenzado a consumir drogas más fuertes, no simple marihuana, que desde mi punto de vista la marihuana hace también mucho daño porque es la puerta para otras drogas. Hoy este padre de familia recuerda, aún con mucho dolor, los mejores años de su hijo, Alejandro. Está convencido que su historia puede servir para que otros jóvenes entiendan que el mundo de las drogas nunca les dejará algo bueno y solo les destruirá su vida. Ale tenía 19 años de edad y era un niño. Yo sé que cada vez que alguien fallece dicen era muy bueno, no. Ale era muy bueno. Él era muy bueno, incluso en los días en los que haciendo yo recuento ya estaba muy metido en las drogas. Nunca faltó al respeto, ni a su mamá ni a mí. Siempre fue un niño muy alegre, muy querido por todo el mundo, demasiado carismático, y yo creo que eso tuvo que ver indirectamente con el que él se haya metido a las drogas, porque entre tantos amigos que tenía, pues seguramente vinieron algunos que le ofrecieron y él, a lo mejor por no quedar mal, a lo mejor por pertenecer a ese círculo, pues empezó a usar drogas y ya no pudo salir.
él traía muchos amigos. Él, de hecho, no alcanzamos a conocer a todos sus amigos porque siempre tenía amigos y amigas nuevas. Él era demasiado amiguero, como decimos, pero él era una persona también muy sensible y yo estoy casi seguro que él quería quedar bien con todo el mundo. Él siempre quería quedar bien con todo el mundo. Entonces, tenía un carácter fuerte, pero creo que en ese aspecto él era demasiado noble como para decirle no a alguien. Y esos mensajes que nosotros vemos en la radio, en la televisión, de di no a las drogas, quizás él no lo pudo hacer, quizás él nunca pudo decir que no, y cuando quiso ya no pudo. Como muchos comunicadores, Juan Carlos platicaba con su familia sobre algunas de las historias en las que estaba trabajando, casos que investigaba y, por supuesto, que el tema de las drogas y su alto riesgo era una charla frecuente en el hogar. Yo creo que sí, a pesar de que nosotros hablábamos de drogas en la casa, precisamente por mi trabajo, y que siempre por el mismo trabajo estamos viendo las noticias, y él sabía, pero a lo mejor no sabía, a lo mejor tenían la idea de lo que eran las drogas, pero no conocía la magnitud. A lo mejor él no sabía que quizás con probar iba a echar su vida a perder como lo hizo. Quizás él pensaba que era pues algo que hacía daño, pero a lo mejor con el tiempo, a lo mejor no sabía que quizás una sola dosis era suficiente para hacerlo adicto. Yo sí creo que faltó información a pesar de que hay esa información. Un día la alegría que transmitía Ale empezó a diluirse. Su sonrisa no era la misma. Su forma de interactuar con su familia y amigos cambió. Juan Carlos y su esposa entendieron que algo pasaba con su hijo. Hubo un momento durante la charla con Juan Carlos que se sintió culpable. Me aseguraba que siempre tuvo comunicación con su hijo y que trataba de explicarle el riesgo que implicaba el consumo de algún tipo de droga. Sin embargo, dice que no se dio cuenta de ciertos detalles hasta que un día le llamaron de la escuela, de la secundaria, para decirles que su hijo estaba suspendido porque le habían encontrado algunas cosas relacionadas con la marihuana. Nosotros nos dimos cuenta porque en una ocasión nos llamaron de la escuela para decirnos que habían suspendido a Ale porque lo encontraron con algo para fumar marihuana. ¿Sí? No con la marihuana en sí, sino con las cositas que utilizan para fumar marihuana. Allí nos dimos cuenta. Sin embargo, no sabíamos a qué grado él estaba consumiendo. Cuando fallece Ale, obviamente las autoridades investigan el fallecimiento. A los pocos meses me llama el detective que realizó la investigación y me dice, ¿quieres saber qué drogas estaba utilizando tu hijo? Le digo, no, porque me duele mucho, ya no voy a remediar nada. Pero me dice, ok, lo que te voy a decir es que a raíz de la muerte de su abuelo, él comenzó a usar drogas fuertes. Entonces, pero meses antes, pero te estoy hablando quizás de 2 meses antes, más o menos, lo que comenzamos a ver fue comenzó a bajar mucho de peso, o sea, fue muy notable. Los expertos en esto dicen que hay que fijarse en los hábitos alimenticios y del sueño. Él nunca cambió eso. A él nunca le gustó comer desde chiquito y le encantaba dormir. Y siempre siguió así, pero lo que sí vimos fue que se empezó a adelgazar demasiado, eso sí lo vimos, ya era muy tarde. De hecho, 1 o 2 semanas antes de que él falleciera, yo le dije, necesitamos a ir a un programa de rehabilitación o de algo. Y él voltea y me dice, ¿de qué hablas? Yo no ando haciendo nada. Y él nunca lo aceptó. En más de una ocasión hablaron con él. Por supuesto que le ofrecieron toda la ayuda necesaria. Alejandro no entendía que estaba enfermo, que él solo no podría enfrentar la lucha contra sus adicciones. Era importante tener ayuda profesional, sobre todo aceptar que las drogas lo estaban consumiendo. Fue el domingo de Pascua del año 2012. Nosotros salimos con unos amigos. Él ya
tenía 19 años, ya casi no salía, pero no salía tanto con nosotros. Nosotros nos fuimos a celebrar como se acostumbra acá en Estados Unidos. Y cuando volvimos en la noche, vamos llegando a la casa y viene un camión de bomberos con la sirena encendida. Me encuentro el camión de bomberos en una intersección, yo no lo había visto. Y no es que casi nos pegara, pero sí estuvo cerca y me llamó la atención. Entonces lo veo que da vuelta hacia nuestra casa. Y yo vengo después y da vuelta hacia la última calle, que es una calle cerrada. En ese trayecto entra una llamada a mi teléfono, contesta mi hija y era una vecina. Y me dice, te habla Gabriela, es como yo lo pongo en el nombre. Obviamente estoy cambiando los nombres. Y le digo, dile que no puedo contestar, pero que ya mero llegamos. Mi hija le dice, y ella le insiste, dile que es urgente que hable. Cuando ella me dice eso, o sea, todo fue como que tan rápido y a mí me dio una corazonada. Yo dije, algo malo pasó. Y efectivamente, esta vecina me dijo, Ale se suicidó. Al principio la familia pensó que se trataba de una confusión, un grave error. Alejandro no sería capaz de atentar en contra de su vida. Tenía muchos motivos para vivir y tenía la fuerza para luchar contra sus adicciones y salir adelante. Al menos, eso era lo que pensaba la gente que lo amaba. Mi esposa, esta misma vecina, sale y se lleva a mi hija para que no se dé cuenta, para que no vea. Y mi hija pues, estaba más chiquita, no vio que había un alboroto, pero no sabía cómo era. Y mi esposa me dice, ¿qué pasó? Me bajo, sale y la abrazo y es cuando yo le digo. Obviamente son los momentos más difíciles de la vida. Y ahí empezó todo. Ahí viene un momento de confusión, de mucho dolor, de una sensación, qué raro se va a oír esto, pero una sensación de insensibilidad, porque yo parecía como si estuviera viendo una película desde arriba, pero desgraciadamente nosotros éramos los protagonistas de esa terrible película. Las drogas matan. Las drogas no son un juego. Y eso es lo que los muchachos tienen que entender, lo que la gente tiene que entender y lo que los padres debemos de entender. Que las drogas matan, que no es un juego. Ahí está la prueba, la muestra de mi hijo. Mi hijo, que era un niño tan lleno de vida, tan amable, y que desgraciadamente las drogas se cruzaron en su camino. Él no pudo decir que no, y a final de cuentas terminaron con su vida. Después de pasar los días más terribles de su vida, Juan Carlos decidió seguir adelante. Tenía que luchar contra su dolor. 2 hijos más necesitaban de su guía y amor. Hoy ha decidido contar su historia. Escribió en un libro cada uno de los momentos que pasó con Ale y sobre todo lo que es vivir en el infierno de las drogas. El objetivo es simple, que muchos padres entiendan la importancia de estar cerca de sus hijos y alejarlos de las adicciones. Todos los días. O sea, la vida nunca ha sido y nunca volverá a ser igual. O sea, todos los días yo me levanto pensando en Ale. Lo último que pienso es en Ale. El sentimiento de culpabilidad. A lo mejor pude haber hecho algo. La impotencia, o sea, el agarrar a los padres y decirles, dejen el teléfono y pónganle atención a sus hijos. Los hijos es lo más importante. Yo que creía tener una vida, una familia normal, sin problemas, a la cual se supone que tanto mi esposa como yo le dedicábamos tiempo. Nos pasó esto, imagínense, y hay ese sentimiento de culpabilidad. Imagínense los padres cuando les llega a pasar esto y que dicen, y tanto tiempo que estuve yo en el teléfono y mi hijo hablándome y yo no le ponía atención. O sea, los hijos es lo más importante, no hay nada más importante. Nosotros los trajimos al mundo
y debemos de ponerles atención. Y debemos de poner atención a las drogas para que no lleguen a nuestra casa. Por supuesto que ya conocemos el fenómeno y la forma en la que están operando los traficantes, cómo están llegando todo este tipo de sustancias ilegales hasta nuestros jóvenes, hasta nuestros niños, nuestras niñas. Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos finalmente una persona enferma debido a algún tipo de adicción? La Unión Americana todos los años invierte cientos de miles de millones de dólares para tratar de rehabilitarlos. ¿Ha funcionado? Sinceramente, las estadísticas nos muestran lo contrario. Se estima que hoy en día hay unos 14,000 centros que tratan adicciones en Estados Unidos. Conforme ha aumentado el número de consumidores de drogas y alcohol, estos centros han cobrado importancia. Muchos ofrecen distintos métodos de rehabilitación para controlar el uso y abuso de sustancias. Algunos tratamientos pueden estar cubiertos por seguros médicos. Hay centros privados que tan solo están al alcance de quienes pueden pagar alrededor de $1,000 diarios el estar internado en uno que ofrece todos los lujos. Centros de desintoxicación, programas de hospitalización, centros de tratamiento ambulatorio y casas para adictos recuperados son algunas de las alternativas privadas y de gobierno que intentan ayudar a quienes buscan recuperarse. Y esa es la clave. El adicto debe querer recuperarse. No, because honestly, I'm not ready. You know, you're not going to stop till you're ready. You know, no one can make you stop. No. Yeah, you have to be ready on your own. You know, and I know that. So once I'm ready, you know, hopefully I will have the opportunity to be ready. You know. Yeah, I started doing heroin when I was like 13, and then once the fentanyl came out or whatever, I switched over to that. You know, it actually got me to stop injecting, and so not like it's any better, but. You know, I just switched over to that because it was stronger and cheaper, and I mean, it's a vicious cycle. It's a vicious cycle, and it's really bad. It's really bad. I mean, look around. These streets are, the police drive by, people are getting high, and they don't even do anything, you know? It's sad. La zona de Skid Row en Los Ángeles es conocida no solo por la cantidad de personas indigentes que viven aquí, sino porque aquí también es común encontrar a quien no puede o quiere escapar de las drogas. Aquí la ayuda es un antídoto para los que usan opioides. It's been a couple times, you know, thankfully where I stay at, they actually, I mean, it's so bad where I stay at, they keep Narcan, which is what, you know, they give you when you overdose, in the office for people to grab. Because, I mean, like where I'm at in a housing place, so many people have overdosed, you know? I mean, it's dangerous. You don't know what you get yourself into, and it's like Russian roulette pretty much every time. Yeah, no, yeah, the Narcan, yeah, no, the Narcan saves your life. Yeah, that's a lifesaver, you know? I mean, thank God for that stuff. If not, a lot of people would be dead, you know? De acuerdo al Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, en el 2022, alrededor de 110,000 personas murieron a consecuencia de una sobredosis. Y de los poco más de 30 millones que consumen regularmente drogas ilícitas, un porcentaje continuará en ese ciclo. Miles más perderán la vida, pero 3 de 4 buscarán recuperarse. Algunos lo logran, otros no. Lamentablemente, la cifra de rehabilitados en la Unión Americana es muy baja. Y al revisar algunas cifras sobre rehabilitación, la verdad es que los números no son nada alentadores. Por ejemplo, el 80% de las personas que creen que se han rehabilitado y que están logrando evadir la droga día con día, el 80% recae por lo menos en el segundo año. En la mayoría de los casos es porque abandonan el tratamiento o incluso las sesiones de grupo. Algunos adictos como Jane necesitarán un motor, de lo contrario seguirán drogados, aunque esto le cueste la vida. My choice. They don't hold a gun to my head. You know, at the end of the day, I still chose to make that decision to get high. You know, it's no one's fault but my own. We've all been there. We've all been there. You know, and when you're a female, men will prey on you being in a vulnerable position and take advantage of, you know, you being willing to do things that you wouldn't necessarily do under other circumstances, you know, and it's sick. It's sick, you know? And it's sad, and that's how a lot of girls get hurt.
En el 2022, el gobierno de Estados Unidos destinó 1.500 millones de dólares para la prevención y el combate de los opioides, a fin de evitar más muertes. Aún falta tiempo para saber si estos fondos dados a los gobiernos estatales, locales y organizaciones en la lucha contra las drogas tendrán resultados positivos. Algunas organizaciones que tratan de prevenir el consumo de drogas aseguran que la inversión para tratar de rehabilitar a los adictos debería de ser mucho mayor, eso sí, con centros de rehabilitación que en verdad funcionen. Riverside, en California, presentó en los últimos 7 años un incremento del 1000% cuando hablamos de muertes por sobredosis de droga. Las autoridades no han esperado más tiempo, sobre todo para que el problema se le incremente. Empezaron a trabajar en programas de campañas de información y de rehabilitación, pero también de sancionar a los responsables de vender droga. Esto los ha ayudado a disminuir por lo menos el tráfico en sus calles. Diariamente mueren personas a consecuencia del consumo de drogas en Estados Unidos. La lucha contra la adicción es constante, pero también la labor de las autoridades en detener a quienes lucran con las sustancias ilegales. Para ponerlo en números, en el año fiscal 2022, el Departamento de Justicia, junto a sus contrapartes, realizó 427 investigaciones coordinadas que involucran fentanilo y llevó a la captura de 3.961 personas. 337 ya fueron condenadas y el desmantelamiento de 130 laboratorios clandestinos de fentanilo. La Administración del Control de Drogas, mejor conocida como la DEA, decomisó más de 57 millones de pastillas falsas que contenían fentanilo. Además, 13.740 libras de la misma dosis en polvo durante el 2022. Homeland Security Investigation logró detectar más de 21.000 libras de fentanilo, enfocándose en cargamentos de esta sustancia que venía del extranjero. Aún así, la patrulla fronteriza tuvo un incremento del 31% en el número de libras de fentanilo decomisadas en el 2022 con respecto al 2021. Mike Hestring es el fiscal en el condado de Riverside, en California, uno de los lugares que ha visto un mayor incremento en sobredosis, pero también fue el primer condado en tomar acciones para enjuiciar más severamente no solo a quienes venden esta droga, sino que si su venta provoca la muerte de una persona, no solo sean enjuiciados como narcotraficantes, sino también como homicidas. Es cierto que los números de muertes han aumentado casi 1000% en un periodo de 7 años. Así es que la crisis es verdadera y es devastadora para nosotros. Lo que estamos haciendo es los traficantes, cuando son arrestados, nosotros estamos iniciando cargos contra ellos de homicidio cuando tenemos la evidencia, cuando es un caso apropiado. Entonces, es un tipo de homicidio que aquí se llama malicia implícito. Eso quiere decir que alguien conoce lo que están haciendo, que es peligroso para un ser humano, y lo va a hacer de todos modos. O sea, no me importa, uno dice, no me importa que sea peligroso, lo voy a hacer de todas maneras, y alguien muere. Ese tipo de homicidio que resulta es homicidio de segundo grado. O sea, aquí tenemos primer grado, segundo grado. Entonces, ese tipo de proceso de homicidio es lo que estamos haciendo aquí en el condado de Riverside. El primer caso para nosotros fue en febrero de 2021 y desde entonces hemos iniciado proceso de homicidio en 23 casos.
Así es de que yo no creo que hay otro condado en el estado que está haciendo ese nivel de trabajo en esta área. Una de las cosas que han logrado confirmar en Riverside es que los carteles mexicanos son los responsables principalmente de tráfico de drogas. Las autoridades aseguran que esto tiene que ver con su situación geográfica, por la conectividad que tienen con ciudades como Los Ángeles, Las Vegas e incluso algunas partes de Arizona. Como parte de su estrategia en el combate, dice, es importante la educación sobre los efectos de los opioides y lo que están provocando, pero sobre todo el fentanilo. Aunque su lucha aún es larga, cree que las condenas severas están haciendo que algunos traficantes locales estén pasando la voz de que no es un juego y que podrían pasar mucho tiempo tras las rejas. Corre la voz que aquí en Riverside, en el condado de Riverside, no vamos a tolerar ese tipo de actividad, pero también sabemos porque cuando un acusado va en la cárcel, aquí local, y están haciendo sus llamadas, esas llamadas siempre son grabados y podemos oír lo que están diciendo a su familia, a sus compadres, sus amigos, y están diciendo que no debemos traficar aquí en el condado de Riverside. Así de que sabemos lo que están pensando. En otras ciudades y condados como Los Ángeles, los esfuerzos por combatir la epidemia de los opioides también parece que está dando frutos. A principios del mes de mayo, en la ciudad angelina, autoridades locales, estatales y federales se reunieron para hablar del progreso en el combate contra quienes trafican, principalmente con el fentanilo. La Fiscalía y la DEA anunciaron 13 arrestos de distribuidores en el sur de California. 12 de ellos también enfrentan cargos por homicidios. Seguimos procesando los que venden fentanilo que causa la muerte de otra persona. Bajo la ley federal, si uno vende una droga y el consumidor muere como resultado, esa persona puede recibir una sentencia de 20 años o más. Segundo, seguimos investigando y arrestando los que venden fentanilo en grandes cantidades usando la web oscura o dark web. Los narcotraficantes usan la web oscura para esconder su identidad. Tratan de vender drogas anónimamente. Pero como el FBI, nosotros podemos identificar esos narcotraficantes. Tercero, continuamos incautando grandes cantidades de fentanilo. Los carteles de México siguen transportando cantidades enormes de fentanilo a este país. Por ejemplo, hace solo unas semanas, como parte de una investigación sobre el cartel de Sinaloa, incautamos más de 1 millón de pastillas con receta falsa conteniendo fentanilo. Esas pastillas, encontradas en el baúl de un vehículo, pesaban más de 240 libras. Como ustedes pueden ver, estamos determinados a hacer todo lo posible para combatir fentanilo. Seguiremos educando a los jóvenes sobre los peligros de esta droga, pero también seguiremos arrestando y procesando los narcotraficantes y pidiendo sentencias altas sobre ellos. A fin de tener más cooperación y comunicación, en el 2018 se creó el grupo Overdose Justice Task Force, dedicado precisamente a que se haga justicia para quienes fallecen por una sobredosis. El equipo es liderado por la Administración del Control de Drogas, cuya misión es investigar a quienes surten los estupefacientes mortales, pero dicen el problema inicia del otro lado de la frontera. The drug cartels are 100% responsible for the fentanyl crisis right now. Sinaloa cartel, Jalisco New Generation cartel, they're the ones procuring the chemicals from China. They're the ones making the drugs in Mexico. They're the ones shipping the drugs across the border up here to the United States. It's an incredibly profitable drug for the cartel. A pill that they can make for 13 cents can end up selling here in the U.S. for several dollars. As long as there's a lot of money to be made, they're going to continue along this synthetic drug trend. Otra misión de este grupo especializado es encontrar a los que usan las redes sociales para vender sus productos y los traficantes que también se esconden en la dark web. Recientemente también en la Unión Americana se acaba de aprobar la venta libre, sin prescripción médica, de un medicamento que ayuda a combatir los efectos del fentanilo. Este medicamento ya lo estaban utilizando
algunos cuerpos de rescate y sobre todo los bomberos que todos los días, por desgracia, tienen que atender varios casos de sobredosis. Una situación que también los pone en riesgo porque se han presentado algunos fenómenos en donde con el simple contacto al fentanilo terminan intoxicados. Estos bomberos están entrenados a no solamente atender lo que son los incendios de diferentes tipos, sino que vamos a emergencias médicas y el impacto de la epidemia del fentanil ha sido muy obvio y ha afectado la manera como nosotros desempeñamos nuestro trabajo. Esta es una unidad de bombera que lleva 500 galones de agua, lleva 4 personal en la unidad y este personal no solamente tiene la habilidad de combatir un incendio, sino también es parte del equipo de una emergencia médica cuando hay un ataque cardíaco o lo que sea. Uno se encarga de hacer resucitación cardiopulmonar, el otro se hace encargo de dar ventilaciones, otro se hace cargo del desfibrilador eléctrico. El capitán ayuda con la documentación y cuando llega la ambulancia los paramédicos asisten, uno empujando las drogas que se están usando y el otro va haciendo contacto con la estación de base. Oficial David Ortiz, nos preguntamos, ¿qué tendría que hacer una unidad y qué tendría que ver con el fentanilo? No es un asunto solamente del consumo y sobredosis, sino hay otros riesgos. Me platicabas de los laboratorios. ¿De qué se trata? Así es, los laboratorios clandestinos han llegado a ser parte de la realidad de incendios nosotros. A muchos de los incendios que vamos son causados por los productos tóxicos, las sustancias peligrosas que se usan para elaborar esos productos. Y muchas de esas sustancias tóxicas son de hidrocarbones para extraer estos productos. Y lo que causa que hay un peligro de incendio, un peligro de explosión. Hay varios edificios que se han quemado aquí en nuestro municipio causado por estos laboratorios clandestinos. Las personas que están fabricando en estos laboratorios no son científicos, no son personas entrenadas que conocen mucho de la ciencia. Son personas que simplemente los carteles, las organizaciones criminales, las pandillas han entrenado a fabricar de la manera más barata estos productos. Que me hables de que provocan un incendio en estos laboratorios, incluso en un edificio. Estamos hablando de que utilizan sustancias 100% inflamables, tóxicas, sustancias peligrosas, finalmente sustancias que terminan consumiendo el adicto. Así lo es. Estas sustancias peligrosas no solamente dañan el medio ambiente, son un peligro para nuestro público, son un peligro para nuestros jóvenes. Cada día aquí en Estados Unidos mueren 250 personas por sobredosis relacionados con el fentanilo. Y son personas que la mayoría de ellos no saben el riesgo del que están tomando. Simplemente piensan que están jugando, están disfrutando de una droga que han disfrutado anteriormente o por primera vez están experimentando. Y al tomar esta droga no saben el peligro, no saben cuánto fentanil hay en esta droga. De hecho, la gente que los vende no tiene conocimiento de cuánto fentanil se encuentra en las diferentes drogas, en la marihuana, en el molly, en el éxtasis, en el metafentamino, en el cristal. En todas las drogas se está agregando esto. Trágicamente no hay control y entonces estaba mencionando uno de sus reporteros de arena de tamaño que son 3 o 4 miligramos de fentanil. Sus pacientes los tenemos que tratar con distancia, usando todo este material para protegernos a nosotros mismos, porque simplemente este material está sobre nuestra ropa, nos puede contaminar a través de la piel. Es decir, con el puro tacto, sin consumir, ni inyectar, ni tomar, con el puro tacto ya corren ustedes un riesgo. Así lo es. De hecho, si nuestro uniforme se contamina con el fentanil, tenemos que desecharlo, no lo vamos se tira a la basura. Esa es la cantidad de peligro, de cautela que nosotros estamos tomando con el fentanil, porque la más diminuta cantidad de esta sustancia llega y puede ser mortal. Se puede ingerir por la boca, se puede aspirar por la nariz, se puede atravesar tras la piel y absorberse a través de la piel. Y hay diferentes maneras. Algunas personas se lo inyectan, otras personas se lo fuman. Y se encuentra contaminado hasta en lo que la gente conoce como la marihuana. Yo recuerdo cuando era más joven, muchos de mis compañeros de escuela estaban experimentando con la marihuana y, por decirlo así, el peligro más grande es que se van a quedar dormidos
o les va a dar hambre. Ahora la marihuana está muchas veces enrociada. Los cigarrillos que venden, que ya están enrollados, llevan a veces cantidad de fentanil y lo están haciendo de esta manera para que tenga más potencia, porque las personas que lo venden no les importa el consumidor, lo que quieren son clientes, gente que vuelva de una vez más y les compre más producto. Es una epidemia que existe y tristemente muchas de las víctimas son jóvenes que no tienen conocimiento de lo que están haciendo, simplemente están experimentando. Por esa razón el Narcan se puede encontrar ahora en las escuelas, se puede conseguir sin prescripción en las farmacias y es un producto que básicamente contrarresta los opioides y este producto contrarresta, muchas veces se tiene que usar varias dosis para traer la persona fuera del efecto de la droga. El efecto de la droga y como le dije, ayuda con los opioides, lo que es la metanfetamina, la cocaína, el fentanil. Esto es lo que ustedes utilizan como una especie de antídoto. Así Pero es. no significa que esto los saque en el momento, hay que llevarlos de ahí al hospital. De hecho, nosotros cuando encontramos las personas ya están bajo bastante efecto, ya están a un nivel que su respiración ha cesado, muchas veces su corazón ya ha parado y nosotros tenemos que empezar resucitación cardiopulmonar. El punto de ahora de esta droga o antídoto es dársela a la persona cuando apenas está teniendo los efectos y saberlo usar. Porque se están distribuyendo a policías, se están distribuyendo a las escuelas para que a los jóvenes se les pueda administrar rápidamente. Y yo lo estoy recomendando a los padres de familia que tienen jóvenes de edad que está todavía pues tratando diferentes cosas en la calle. O sea, hoy llegó el momento en que es necesario tener algo como esto en casa por una situación de emergencia. Yo diría que si uno tiene hijos que son aventureros o les gusta la aventura, sí, porque en realidad ahora estas drogas se encuentran en todo tipo de producto, aún a veces no en drogas, uno puede llegar a estar contaminado con este material. De hecho, nuestros bomberos y paramédicos antes metían la mano en el bolso del paciente para sacar su cartera y ver la identificación. Pero hasta eso nosotros tenemos cuidado de no meter las manos en los bolsos porque puede haber fentanil ahí. El fentanil es un problema que hoy afecta a cualquiera. Así lo es, no importa qué es su educación, no importa dónde vive usted, gente de diferentes niveles sociales, de diferentes culturas, de diferentes religiones. No importa dónde vive, el fentanil se encuentra en todas las comunidades ahora, está esparcido, está afectando a juventud de diferentes comunidades. Lo puede encontrar en las áreas más rurales de Estados Unidos, a ciudades gigantescas como Los Ángeles, y está impactando a nuestra comunidad, está matando a nuestra juventud, y es importante que los padres hablen con sus hijos, con sus jóvenes, en cuanto al riesgo que hay de sobredosis del fentanil. En diciembre del 2019, en el aeropuerto de Texas, aquí en Estados Unidos, fue detenido el exsecretario de Seguridad Pública en la administración del presidente Felipe Calderón, Genaro García Luna. Un hombre que por lo menos en los últimos 12 años trabajó muy de cerca con las autoridades norteamericanas para combatir a los narcotraficantes. Tuvo muy buenos resultados. Sin embargo, hubo una acusación en contra de él por tráfico de drogas y sobre todo complicidad con el cártel de Sinaloa. Era el 21 de febrero de 2023, cuando se dio a conocer el dictamen del jurado. Los gobiernos de México y Estados Unidos estaban ansiosos de conocer la resolución judicial en contra de quien fuera el secretario de Seguridad Pública Federal en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, el ingeniero Genaro García Luna, acusado de 5 cargos relacionados con drogas, participar en la dirección de una empresa criminal que continúa su actividad, conspiración para distribuir y poseer cocaína a nivel internacional,
conspiración para distribuir y poseer con la intención de distribución, conspiración para importar cocaína y hacer declaraciones falsas. Tras 15 días de audiencias y el testimonio de 27 testigos, la mayoría de estos criminales confesos, detenidos por Genaro García Luna, los 12 miembros del jurado emitieron su veredicto en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York. El ex jefe de la policía mexicana fue declarado culpable de todos los cargos. Es que queremos información, eso es lo que queremos. Esa es la explicación que estamos esperando. Primero, luego, todavía hay la posibilidad de que García Luna se declare como testigo. Y yo diría, como presidente de México, por el bien del país, que ojalá y lo haga, a cambio de que informe sobre si recibía órdenes o informaba a los expresidentes, tanto a Fox como a Calderón. A Fox cuando estaba en el AFI y a Calderón cuando era secretario de Seguridad. Y otra cosa también muy importante, que es bueno para México y es bueno también para Estados Unidos. ¿Cuáles eran sus vínculos con las autoridades de Estados Unidos? Porque fue hasta premiado por autoridades de Estados Unidos. El exfuncionario mexicano había recibido diversas condecoraciones y reconocimientos en su combate al crimen organizado y por sus políticas de seguridad. Fue reconocido incluso por las agencias de Estados Unidos. Entre los reconocimientos más destacados que obtuvo está la designación a la excelencia por parte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, así como la Medalla al Valor en 1996. Además, en 2001, en España, se le otorgó la condecoración de la Orden del Mérito Policial con distintivo rojo por sus labores en contra del terrorismo. El FBI también lo reconoció en múltiples ocasiones por sus investigaciones y arrestos de fugitivos. El apoyo del presidente Felipe Calderón en su estrategia de seguridad siempre fue contundente y clara. En pocas palabras, amigas, amigos, el objetivo es sacar de las calles a los delincuentes que lastiman a los ciudadanos y a quienes pretenden poner la droga en manos de los hijos de las familias mexicanas. La segunda parte de la estrategia, amigas y amigos, es la construcción de instituciones públicas que tanta falta le han hecho al país. Reconstruir las instituciones de seguridad y justicia y de fortalecimiento de la ley, que digámoslo con toda franqueza, siempre han sido frágiles en México y lo fueron más en el momento en que no hubo la capacidad de escalar la fortaleza de esas instituciones, justo en el momento cuando estaba creciendo el problema de la peligrosidad de la criminalidad. Si México hubiera tenido policías confiables, procuradurías confiables, eficaces, capaces, seguramente hace rato que hubiera recuperado totalmente los niveles de seguridad que México merece. Sin embargo, la fragilidad, la debilidad, la corrupción, la vulnerabilidad de las policías y procuradurías en buena parte del país no solo no permitió a México defenderse, sino que propició que en esa corrupción creciera exponencialmente el poder de los criminales. Porque no pudo haber ocurrido peor cosa que la capacidad criminal y logística que los delincuentes buscaban la encontraran precisamente a bordo de las patrullas de las policías. Después de prestar servicios en el CISEN, en 1999, Genaro García Luna llegó a la Policía Judicial Federal, institución considerada una de las más corruptas en los últimos años. Fue así cuando inició la creación de la Agencia Federal de Investigaciones.
En el mandato del presidente Felipe Calderón, fue asignado como titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. La administración pública de Genaro García Luna, frente a la Agencia Federal de Investigaciones, generó polémica internacional y dañó parte de las relaciones entre los gobiernos tanto de México como de Francia por el caso de la secuestradora francesa Florence Cassés en el año 2005. En un momento donde los constantes plagios aterrorizaban al país y de los que no solamente empresarios y personas influyentes eran víctimas, cualquier ciudadano estaba expuesto a estos criminales. Tras el escándalo mediático, las fuerzas federales que enfrentaban la guerra contra el narcotráfico tenían que ser demasiado cuidadosas ante los operativos y detenciones. La exposición ante medios de los diversos arrestos generados día con día eran realizados en instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Narcotraficantes de primer nivel en las organizaciones usaron parte de su defensa en contra de las autoridades, la situación de su detención y sobornos a los altos mandos. La mayoría de estos fueron quienes acusaron a García Luna en Estados Unidos. Por ejemplo, en 2012, en una carta enviada por el detenido Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, un conocido traficante de drogas relacionado al cártel de los Beltrán Leiva y al del Pacífico, acusó a Genaro García Luna de haber recibido sobornos por parte de cárteles del narcotráfico. Textualmente escribió: Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, quien cuando menos desde el año 2002, primero en el AFI y luego en la PFP, me consta que ha recibido dinero de mí y del narcotráfico. La Barbie fue uno de los objetivos prioritarios del gobierno calderonista y fue detenido por Genaro García Luna. Al término del sexenio de Felipe Calderón y de las actividades frente a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, García Luna se fue a radicar a Miami, Estados Unidos, con actividades empresariales relacionadas a la seguridad pública. Sin embargo, años después, durante el juicio contra el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, uno de los testigos, Jesús el Rey Zambada, un criminal confeso, acusó de entregar millones de dólares a García Luna para permitir el tráfico de drogas a favor del cártel de Sinaloa. Pero no entregó una sola prueba, solo fue su dicho. Poco a poco los señalamientos de otros funcionarios, agentes de la DEA, testigos protegidos, se sumarían a las acusaciones. Eso sí, ninguna con pruebas físicas, solo testimonios en momentos hasta inverosímiles. En diciembre del 2019, quien fuera secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón fue detenido en Dallas, Texas, por cargos en Nueva York de conspiración para el tráfico de drogas y realizar declaraciones falsas cuando ingresó a la Unión Americana. Durante el juicio realizado en el 2023, se escucharon 27 testimonios. Algunos señalaban de darle dinero en efectivo al mando policial mexicano. Otros de sus servicios ante el narcotráfico, pero no hubo evidencias como videos o audios, menos documentos contundentes, solo testimonios. A pesar de esto, Genaro García Luna fue declarado culpable. Por cierto, la mayoría de los delincuentes que lo señalaron fueron detenidos por el ex jefe de la policía mexicana. El único testigo que presentó la defensa de Genaro García Luna fue el testimonio de la señora Cristina Pereira, la esposa del exsecretario de Seguridad Pública, quien no solamente narró, presentó documentos en donde demostraba las propiedades y las cuentas que habían logrado desde 1989 que se conocieron hasta la fecha. Por ejemplo, el día que García Luna dejó de ser el titular de la Agencia Federal de Investigaciones, recibió una indemnización aproximadamente de $145,000 por parte del gobierno mexicano. Contrario a las acusaciones, como ya vimos en el caso de García Luna, han sido puros dichos y testimonios de delincuentes. El 13 de abril,
las autoridades en los Estados Unidos presentaron un enorme expediente en contra de integrantes del cártel de Sinaloa, principalmente contra los hijos del Chapo Guzmán, que hoy se encuentran libres todavía, y en contra de Ismael El Mayo Zambada García, este legendario traficante de drogas que nunca ha sido detenido por ninguna autoridad. Considerado una organización delictiva muy poderosa, con presencia en 5 continentes y con dominio en gran parte del territorio mexicano, disputa con el cártel Jalisco Nueva Generación la hegemonía entre narcotraficantes, según el documento Crimen Organizado en México y Organizaciones del Tráfico de Drogas. Tiene presencia en 17 estados, entre los que destacan Baja California, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Tabasco y Yucatán, y de manera dominante en Chihuahua, Coahuila, Durango y Baja California Sur. Estamos hablando de el Cártel de Sinaloa. Actualmente es liderado por Ismael El Mayo Zambada, Los Chapitos y Aureliano Guzmán Loera. Los carteles mexicanos ahora, los más poderosos son 2. Es el cartel de Sinaloa, que ahora está encabezado por Ismael Mayo Zambada. Ismael Mayo Zambada es como Carlo Gambino de la mafia italiana. Muy astuto y nunca ha pasado ningún minuto adentro de una cárcel, así como Carlo Gambino. Entonces, los carteles mexicanos, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, encabezado por Nemesio Ceguera Cervantes, que es una persona ultra violento. Y entonces él es una persona que mata gente para matar a gente, y su organización funciona así en una manera como paramilitar. Tienen carros blindados, armas así de tipo militar. En 1915 tumbaron un helicóptero de las fuerzas militares con un cohete. Entonces ellos son los principales, aunque haya muchos más grupos, pero ellos ahora no nomás están distribuyendo cocaína, heroína, marihuana, pero ahora se están enfocando en las drogas sintéticas, que es metanfetamina y la droga más peligrosa, que es fentanilo. Y ellos importan precursores de la China a México por los puertos de Lázaro Cárdenas en Michoacán, Manzanillo en Colima y luego también en Veracruz. Lo que es un problema, y ellos están saliendo de estas drogas, por ejemplo, de plantíos de marihuana y de amapola. Actualmente el ingreso de drogas a Estados Unidos como cocaína, marihuana y otras sustancias se suma el fentanilo como uno de los principales productos en los que narcotraficantes han puesto el interés. En Estados Unidos mueren al año más de 100,000 personas por sobredosis de esta droga, que ya fue detectada en 50 estados de la Unión Americana. Para combatir la crisis de fentanilo que se vive y en respuesta al combate del tráfico de sustancias ilícitas que ha cobrado la vida de miles de personas, el Departamento de Justicia ha anunciado en abril del 2023 los cargos contra 28 miembros del cártel de Sinaloa. Destacan entre los señalados los 3 hijos del narcotraficante encarcelado Joaquín El Chapo Guzmán. Los también llamados Chapitos son considerados violentos y agresivos. La Fiscalía Americana ha solicitado cadena perpetua no revisable para los hermanos Iván Archibaldo, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López. Y de acuerdo con este nuevo esquema que han presentado las autoridades de los Estados Unidos, Jesús Alfredo e Iván Archibaldo Guzmán, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, junto con Ismael El Mayo Zambada, serían los principales líderes de la organización de Sinaloa. En este caso, los 3 han recibido también acusaciones formales por las cortes de San Diego y Chicago.
La jefa de la Administración para el Control de Drogas, la DEA, Amy Milgram, junto al fiscal general Merrick Garland y otros fiscales federales de Estados Unidos, fueron claros en sus imputaciones. Señalaron que el grupo formado por los Chapitos han realizado acciones para inundar las calles de Estados Unidos con fentanilo, con el fin de quedar al mando en el abastecimiento de las sustancias a los adictos, además de las acusaciones de diferentes delitos de tráfico de fentanilo y de armas, así como del blanqueo de dinero. At DEA, we decided to proactively target the criminal network that is most responsible for the fentanyl flooding our communities. We looked at our data, and the answer was clear. Most of the fentanyl in the United States comes from the Sinaloa cartel. The DEA and our law enforcement partners took down the previous leader of the Sinaloa cartel, Chapo Guzman, or El Chapo, who is now serving a life sentence in a U.S. prison for his crimes. But El Chapo's sons, Ovidio, Ivan, and Alfredo, known as Los Chapitos, became the new leaders of the Sinaloa cartel. They inherited a global drug trafficking empire, and they made it more ruthless, more violent, more deadly, and they used it to spread a new poison, fentanyl, the deadliest drug our country has ever faced. And they are responsible for the massive influx of fentanyl into the United States. As a direct result of their actions, we have lost hundreds of thousands of American lives. Las acusaciones por parte de las autoridades de la Unión Americana contra los Chapitos y el cártel de Sinaloa son basadas en investigaciones donde agentes infiltraron la estructura de la organización delictiva. Ahí documentaron cómo obtuvieron ganancias calculadas en cientos de millones de dólares al introducir a las calles de la Unión Americana la droga. It kills more Americans between the ages of 18 to 45 than terrorism, than car accidents, than cancer, than COVID. And the number of children under 14 dying from it has increased at an alarming rate. Los agentes que infiltraron el cártel de Sinaloa siguieron la ruta del tráfico de fentanilo, la cual se desplaza desde China, en donde aseguraron que los Chapitos se asocian con compañías químicas para adquirir los precursores del fentanilo. De acuerdo con lo obtenido en las indagatorias, pudieron definir que es en México donde tienen los laboratorios clandestinos, donde lo fabrican, con base en los precursores químicos chinos. Generan pastillas y polvo para introducirlo a Estados Unidos de contrabando, ya sea por tierra, aire, mar o túneles. Las autoridades americanas aseguraron que los Chapitos controlan esta empresa criminal global y usan una violencia despiadada para protegerla, que parte del modus operandi para esconder el fentanilo es a través de pastillas que parecen oxicodón, Xanax o Percocet. El hecho es que esta situación propicia que muchos estadounidenses consumen sin saber qué droga, además de las mezclas con cocaína, heroína y metanfetaminas, con la intención de inducir al consumo y sumar adictos. Tras la conferencia de prensa de los encargados del combate a las drogas en Estados Unidos, una carta entregada a medios de comunicación por medio del exabogado de Joaquín El Chapo Guzmán y que aseguraba era una declaración escrita por parte de los hermanos llamados los Chapitos, defendía la postura que ellos no fabricaban, maquilaban ni comercializaban fentanilo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que aceptó dejar libre a Ovidio Guzmán cuando fue detenido por elementos de la Marina Armada de México en el 2019, también, días antes de los señalamientos contra el cártel de Sinaloa, arremetió contra las acciones de investigación por parte de los agentes de la DEA en México. La manera en que están amenazando con aprobar leyes para intervenir en asuntos que solo corresponden a los mexicanos, en un plan abiertamente intervencionista y prepotente. Entonces, hay un senador que es el que está encabezando todo este movimiento. No son todos los legisladores y no es el gobierno de Estados Unidos, pero ayuda mucho el que se den a conocer estas cosas. Antes el gobierno de México callaba
y la gente no sabía qué era lo que sucedía. Incluso hay mucha gente en Estados Unidos, lo digo con todo respeto, manipulada. Por lo pronto, medios de comunicación de Sinaloa han publicado que los líderes del cártel han ordenado no producir ni comercializar fentanilo. Pretenden quitarse el estigma que las autoridades americanas han puesto sobre ellos. Las amenazas contra quienes no respeten esta orden dada por el grupo de los Chapitos van desde castigos severos o la pérdida de la vida. Esta situación pone a sus enemigos en una posición de beneficio. Al quedar como traficantes de fentanilo a Estados Unidos, solo los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Parece que tras las reuniones que se han dado recientemente y estas nuevas investigaciones, finalmente el gobierno de los Estados Unidos y México parece que se ponen de acuerdo, pero lo más importante es que entiendan el grave problema que existe de los dos lados de la frontera y sobre todo que se empiecen a identificar los problemas que se tienen en cada país. Si no se hace esto de manera urgente, el problema va a seguir creciendo y de nada servirán las acusaciones y señalamientos de los políticos. Gracias por acompañarnos a una emisión más de Narcoimpacto. Hasta la próxima.